Ok, vamos pues, se llama Hablemos pues. No matter where you are, MSU Denver's online and hybrid classes fit your needs: business intelligence, nursing, psychology, and more, with virtual student services and scholarships. MSU Denver Online will make your passion a reality. Hola, miembro de Comunidad Digital Credit Corp. Ya tienes tu producto, pero ahora, ¿cómo conectas tu página para vender? Es importante que coloques tu logo y los productos o servicios que vendes. En este link podrás ver los requisitos que pedimos para las páginas web. Ponte la vacuna del COVID y podrás ganar dinero en efectivo. Podrías ser una de las 5 personas de Colorado que ganarán $1.000.000. Protégete, crea el futuro y gana lo grande. Siempre se ha dicho que Venezuela y Colombia, para bien o para mal, están irremediablemente unidos. Lo que pasa en Colombia afecta a Venezuela y viceversa. Ambas naciones hoy día están un tanto convulsionadas. Lo primero que destacaría es que los mandatarios de ambas naciones no están muy bien vistas por los ciudadanos. Petro ha bajado las preferencias dentro de su gente y Maduro sencillamente está en el subsuelo de la opinión pública. Y ambos declaran constantemente que se les quiere derrocar. En Venezuela, la posibilidad de unas elecciones libres y transparentes que se deben realizar este año cada vez se ven más lejanas. Claro, si decimos claras y transparentes, eso es lo que vemos lejano. Sobre todo si tomamos en cuenta que la candidata de mayor preferencia, María Corina Machado, ha sido inhabilitada por el régimen y se ha activado de nuevo la puerta giratoria de los presos políticos, siendo la última este fin de semana Rocío San Miguel. En Colombia hemos visto crecer la tensión entre Petro y la Corte Suprema de Justicia cuando las manifestaciones en favor del gobierno del pasado jueves pusieron en riesgo el trabajo y a los integrantes del máximo tribunal colombiano. Para hablar de estos temas, vamos a recibir de inmediato vía Zoom a Juan Carlos Restrepo. Él es abogado, egresado de la Universidad de los Andes con una maestría en contratación internacional y otra en seguridad y defensa de la Escuela Superior de Guerra. Es oficial de reserva del Ejército en grado de capitán. Fue miembro fundador de las ONG Queridos Soldados y la Asociación Tejido Humano. Durante más de una década trabajó en la multinacional tabacalera British American Tobacco. En el año 2010 fue el director de la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, hasta su liquidación en el 2012, pasando entonces al cargo de inspector general de la nueva Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, que reemplazó al DAS. En el 2014 desempeñó como vicepresidente de Asuntos Públicos y Corporativos de Carbones Cerrejón, una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo. Ha sido además consejero presidencial de seguridad y delegado presidencial para el tema de garantías de seguridad con la FARC, y en noviembre de 2017 fue nombrado director encargado de la Unidad de Servicios Penitenciarios Carcelarios. En la actualidad es consultor en materia de estrategia y comunicaciones de importantes empresas en Colombia y otras naciones. Es además productor y conductor en Clave Podcast junto a Paula Acosta. Bienvenido, muchísimas gracias por aceptarnos, Juan Carlos. Un gran abrazo. Igualmente, Nito, gracias por invitarme y es un honor y un placer poder compartir contigo este espacio. Yo no sé si me faltó decir algo de las cosas que has hecho, creo que me faltaron bastante. Pero dijiste una cantidad de cosas. Sí, yo decía, ¿cómo resumo esto? Porque que la verdad que es muy grande, ha hecho mucho, cosa que es muy bueno, ¿no? Sí. Casi todo, digamos, tiene que ver con seguridad y defensa. Y de eso vamos a estar conversando más adelante, ¿no? Pero yo quiero arrancar con una cosa que dijo ayer el presidente Petro, y es que él acusó ayer a los medios de comunicación de montar falsedades, de decir falsedades,
como parte, dice él, de una guerra jurídica, ¿no? Y entonces esto se repite en todos nuestros países. Lo mismo decía Lula, lo mismo dicen de Pedro Castillo, lo mismo decía Evo Morales, lo mismo decía Cristina Kirchner. Es decir, nunca se portan mal, siempre se portan muy bien, pero siempre es los tribunales, los jueces y la oposición que se les hace a ellos quienes los quieren derrocar, tumbar o meter preso. Yo quisiera oír tu opinión al respecto. Siempre sucede que una persona que esté en una condición como esta tiende a buscar un culpable de todo lo malo que le ocurre. Y eso es lo que está pasando en Colombia. Pero hay dos, ahí tú hablabas al comienzo y tal vez tendremos oportunidad de entrar en mucho más profundidad en unos momentos sobre las diferencias entre Colombia y Venezuela. Y yo creo que hay algunas diferencias que parecen sutiles, pero que son mayores con respecto a lo que por lo menos ha demostrado el gobierno de Gustavo Petro comparado con lo que podemos estar viendo en Venezuela o haber visto en otros países. Y es que el gobierno Petro se ha caracterizado principalmente por su retórica, por su retórica, por sus anuncios, por su grandilocuencia, eh, la cual hace a través de la red social X, a través de sus intervenciones públicas, etcétera, siempre está diciendo cosas que hay gente que probablemente se las crea, pero la mayoría de la gente no se las cree. Eso como que es la prensa, como que lo quieren derrocar, eso es una retórica que dista mucho de lo que está pasando en verdad. Entonces, siempre Pero yo hay... no lo veo como una gran diferencia con Venezuela. Es decir, Chávez era bueno, imagínate tú que no decía Chávez. Lo que pasa es que en aquel momento Chávez realmente, y negarlo sería una tontería de mi parte, era un líder a quien seguía un gentío, no solamente en Venezuela, sino en América Latina. La gente estaba enamorada de Chávez hasta que, y yo diría que fue perdiendo credibilidad, vamos a decir, fue perdiendo credibilidad. Sin embargo, se murió con una popularidad alta. Y llega Maduro, que bueno, que lo que hace es caerle a cuentos a la gente, ¿no? Que es Sí, un poco también, yo siento que Petro hace anuncios, este, sí, da unos discursos, pero en el fondo tenemos una ciudadanía, bueno, no sé si la palabra que te voy a usar es exactamente así, pero en pánico, porque realmente no sabe exactamente hacia dónde va. sí. Ese es uno de los principales problemas, Nitus. Es la ausencia de información clara por parte de un líder nacional. Entonces, por una parte, tenemos su retórica. Su retórica ha sido una constante durante toda su vida pública. Es verdad. Eh, Sin embargo, la retórica es muy buena para hacer oposición, pero la retórica no es todo lo que se necesita para gobernar. Entonces, tú para criticar, me lo decía alguna vez un alcalde, me decía, es más fácil quejarse por agua que construir acueductos. Entonces, tú para criticar no necesitas sino investigar un poquito, leer un poquito y decir muchas cosas. Para gobernar tienes que hacer otras muy diferentes. Entonces, yo creo que Gustavo Petro es una persona que siempre estuvo, por una parte, en la oposición, por otra parte, en la confrontación, ¿no? Mm. Entonces, es una persona que estuvo en la confrontación armada, en un grupo guerrillero, en la confrontación política, asimismo, incluso cuando fue establecimiento, cuando fue congresista y cuando fue alcalde de Bogotá, no hacía sino buscar y cazar peleas de manera permanente. Entonces, y lo continúa haciendo como presidente de la República. O sea, tú Esa me quieres decir que él se tocó. siente, tú lo que me quieres decir es que él se siente cómodo es en la confrontación. Yo creo que sí, yo creo que él es muy malo para construir acuerdos, él es muy malo jugador de equipo. Si tú ves el gabinete ministerial, es un gabinete con el cual no es que se comunique mucho.
hace poco hubo una crisis ministerial y salieron unos ministros al séptimo mes de estar Petro en el mandato y una ministra de Cultura le dijo a los medios de comunicación después de que la echaron, dijo, en estos 7 meses nunca pude hablar con el presidente Petro. Es decir, entonces es una persona que se encierra en sí misma y no es muy mal jugador y muy mal constructor de acuerdos. Para él, la retórica de la confrontación es, yo creo, su leitmotiv, su razón de existir. Y eso hace que, pues, que tengamos del otro extremo a una cantidad de gente que no tiene claridad sobre las políticas públicas, sobre para dónde vamos, cuál es la línea del gobierno, cómo se construye, porque al fin y al cabo gobernar tiene que ser construir acuerdos, construir desarrollo, construir oportunidades, etcétera. Entonces, ante esa ausencia de información, porque el presidente no nos comunica a los colombianos cuál es el próximo paso y qué va a hacer y todo, empieza la sociedad, como digo yo, y como cuando uno está peleando con su pareja, ¿no? La pareja muchas veces se pregunta y se responde, ¿no? ¿Tú me crees bobo? Sí, tú me crees bobo, ¿no? Y entonces, como no hay una respuesta del otro lado, el país se está preguntando y se responde a sí mismo, ¿no? ¿Será que nos van a joder? Perdón la expresión, sí, nos van a joder. ¿Será que paro este proyecto? Sí, voy a parar este proyecto. ¿Será que mejor saco el dinero? Sí, voy a sacar el dinero. Hay una crisis casi que psicológica que también la vivimos en Venezuela. En la época de Chávez, me acuerdo que todo el mundo no hablaba sino de Chávez, ¿no? Y cuando hay eso, pero hay ausencia de información y ausencia de señales por parte del líder, pues la mitad de las cosas que se hablan y que terminan siendo especulativas, ¿no? Mm. Entonces, la gente anda diciendo, todas las redes de WhatsApp, las redes sociales, etcétera, andan diciendo una cantidad de cosas que no sabemos si es verdad o no es verdad. Lo que sí es cierto es una ausencia de liderazgo, lo que sí es cierto es una naturaleza confrontativa, donde, por ejemplo, lo que vimos la semana pasada, de aupar a la gente para que salga a la calle y vaya a, a atacar la Corte Suprema de Justicia, es es una reacción típica del presidente y hay poquita gente que le copia, pero eso da para llenar la conversación pública de una manera inmensa. Es decir, hoy en día, 5 días después, seguimos hablando de eso porque amerita que hablemos de eso porque es de una gravedad inusitada, pero al fin y al cabo fueron 200 personas que trataron de bloquear y bloquearon la entrada de una corte, no bloquearon la corte eh, y la salida de una corte, y eso es lo que le gusta Bueno, al pero entonces te Gustavo quiero Petro. preguntar, entonces tú le das la razón a Petro en el sentido de que los medios de comunicación divulgaron falsedades, porque uno veía que realmente estaba No, bloqueada la salida y la entrada de la corte. no, él es él es el que está hablando falsedades. El presidente Petro, cuando desconoce que eso ocurrió, cuando dice que él no dijo nada, porque eso es un poco también su tendencia, y empezamos esta conversación cuando tú hiciste mención de algo parecido, es el presidente siempre niega Todo lo todo. niega. Cuando su hijo lo Pero te pregunto, metió, ¿le quieren dar, de verdad es un es cierto lo que él dice, que lo que están haciendo es un golpe blando, que lo están tratando de tumbar? Porque fíjate, eso está diciendo Petro y por el otro lado, hace 2 días tomaron presa a una mujer muy reconocida en Venezuela, Rocío San Miguel, quien es directora de una ONG muy importante que se llama Control Ciudadano, que además es una mujer que es muy conocedora del tema militar. Bueno, se iba de vacaciones con su hija, estaba en Maiquetía, llegó la policía del régimen, se la llevó, está desaparecida. Es decir, sabemos que está presa porque lo dijo el fiscal, lo dijo apenas ayer, pero no sabemos dónde, ni en qué condiciones, ni sus abogados la pueden ver, ni su familia, etcétera, etcétera. ¿Y por qué está presa? Supuestamente por una operación brazalete blanco, donde está la gente más disímil que te puedas imaginar, gente que incluso no se hablan entre sí, pero que querían tumbar a Chávez, perdón, a Maduro.
O sea, que siempre es la misma cosa. Siempre es que me quieren tumbar, siempre es que me quieren asesinar, siempre es que quieren acabar con mi gobierno. En eso se parecen. Sí, y Y no. no, yo creo que en Colombia, a diferencia de lo que podemos ver que ocurre en Venezuela, que eso es una historia armada en un laboratorio del SEBIN, ¿no? Esto lo que hay es una retórica, una lengua desbordada que construye unas historias y unas narrativas que victimizan al presidente Petro frente a unos hechos que son inexistentes. A Petro no lo quiere tumbar nadie. De hecho, todas las personas con las que yo he hablado, oposición extrema de Petro, el consenso general es hay que dejarlo terminar. De hecho, ¿En déjenlo, serio? La gente déjenlo. quiere dejarlo terminar. Claro, lo último que quiere Colombia es una ruptura institucional. Colombia eligió un mal presidente, pero lo eligió democráticamente. Y si es un mal presidente, déjenlo mal gobernar y después reemplácenlo por otro. Pero la ruptura Ya va, Juan institucional, Carlos. A pesar de que él eliminó, de que se sobrepasó en los límites o en los topes de financiamiento, claro, a pesar de que haya dentro de, recibido dinero del narcotráfico, como lo confesó su hijo, dentro este, de que, todo, dentro de todo, la oposición, o sea, el peor enemigo que tiene Gustavo Petro se llama Gustavo Petro y su círculo cercano. Es decir, Gustavo Petro ha tenido unas crisis de gobernabilidad, unas crisis reputacionales, unas crisis inclusive jurídicas que son ocasionadas por su propio entorno. Veamos, su hijo Nicolás Petro termina siendo echado bajo el bus por su esposa traicionada que confiesa a un medio de comunicación todas las cosas corruptas que hizo él, robándose la plata de la campaña, recibiendo donaciones de narcotraficantes, recibiendo donaciones de gente corrupta, supuestamente para la campaña, abusando de su relación, porque además era diputado del Departamento del Atlántico y era el gerente de la campaña de Petro en el Atlántico. Con ese título andaba pidiendo plata y se la robaba. ¿No? Ese es su hijo, el que lo termina poniéndolo en una situación súper incómoda. Por otra parte, su mejor amigo o su socio, su escudero Armando Benedetti, también entra en otro escándalo similar, donde involucra o está también involucrada la secretaria privada y persona de confianza de Gustavo Petro. Por otra parte, entonces, su esposa tiene una cantidad de escándalos por los abusos de una posición de primera dama que no existe legalmente, pero a la cual le están otorgando recursos públicos y una cantidad de facultades que no tiene. Y así sucesivamente, su hermano también subyúdice. Entonces, y termina ahora el canciller fue sancionado y se tiene que su retirar, canciller suspendido por suspendido. actos ilegales y casi que desafiantes frente al Estado de Derecho cuando la parte jurídica del gobierno le dice, usted no debe manejar esa licitación de esa manera, él se impone y hace lo que se le da la gana porque cree que puede hacer lo que se le da la gana. Entonces, todos los problemas que tiene el presidente Petro desde el punto de vista jurídico se los ha ocasionado su propio círculo interno. La oposición aquí no ha tenido que hacer nada, nada. El Ok, señor Álvaro Uribe, pero yo te ah, pregunto, por Carlos el Soto, bien de mira, Colombia, por su buen funcionamiento, Colombia aguanta 2 años más. Es que te quiero, discúlpame. Nosotros pensábamos que con Chávez eh, lo podríamos cambiar a los 5 años. Y resulta que cambiaron la constitución, no se pudo, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que efectivamente las instituciones son tan fuertes, y Petro es pura retórica, que no va a tratar de eternizarse o eternizar su proyecto en Colombia? ¿Creen que de probablemente verdad? Ajá, en sus sueños, Gustavo Petro probablemente quisiera quedarse en el poder.
y ha dicho muchas veces que su proyecto es un proyecto para 12 años, para no sé cuánto. Sin embargo, en Colombia hay unas instituciones muy tropicales, porque no dejamos de ser un país caribeño lleno de vergüenzas y de imperfecciones, pero unas instituciones que funcionan. Mira lo que pasó el viernes, es precisamente una demostración de independencia de las instituciones en Colombia que le sacó tanto la piedra a Gustavo Petro que terminó mandando gente a que protestara, ¿no? Y que no fueron más de 200 personas. Pero, o sea, es decir, tampoco hay mucha gente que le copie y que vaya a ir allá a ganar, a respirar gases lacrimógenos, ni a estar todo un día gritando. Son muy poquitos radicales. No es que el tipo tenga la capacidad de movilizar masas y masas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En una señal de independencia, ante todos esos problemas penales que tiene el entorno de Petro, es decir, Benedetti, Laura Sarabia, él mismo, en fin, todo el mundo, Gustavo Petro está supremamente incómodo con el fiscal Francisco Barbosa, que está en su cargo hasta el día de hoy. Entonces, ese fiscal necesitaba Gustavo Petro que la Corte eligiera de una terna que había presentado Petro un nuevo fiscal para poder salir de Barbosa. Para elegir ese fiscal general, cada candidato de la terna necesitaba un número de votos suficiente para poder ser elegido. Petro presentó una terna de 3 mujeres, la mayoría de ellas desconocidas para la opinión pública, son personas que no tengo ninguna crítica contra ninguna de ellas, 3 abogadas candidatas a ser fiscal general de la nación, pero ninguna reúne ni tiene la masa crítica suficiente para tener los votos de la Corte que necesita. El hecho de que no, Perdona, Juan Carlos, creo que tiene que sacar algo así como 16 votos para sí, ser electa y la, ninguna ha la que logrado, no creo que tuvo la que más más votos ha logrado 10. sí, 11 creo. Entonces, al no haber una decisión con los votos suficientes, la Corte no puede hacer nada distinto que declarar frustrada esa votación. Y luego, en 15 días que vuelve a sesionar la sala plena de la Corte, entonces vuelven a votar. Y durante todo ese tiempo, Petro puede o cambiar la terna o hacer alguna cosa, pero Petro y sus enardecidos 200 seguidores que estaban ahí armando desorden en las calles, exigían que, o sea, no querían dejar salir a los magistrados de la Corte hasta que votaran. La Corte no, Petro no puede, ni mucho menos una turba enardecida puede obligar a la Corte a hacer algo distinto que la Corte quiere. Lo que hizo la Corte fue una total demostración de independencia frente al presidente de la República que quiso poner una presión indebida para que rápidamente eligieran alguna de sus 3 candidatos para quitarse a quién, a quitarse a la vicefiscal de Barbosa, que va a quedar encargada a partir de la salida de Barbosa hoy o mañana. Entonces, pero la vicefiscal de Barbosa es mucho más fuerte incluso que Barbosa. Es una señora ¿No? Sí. honesta, es una persona recta que le han armado unos expedientes asociándola a narcotraficantes, etcétera, tratando de desprestigiarla, pero lo que le tiene incómodo al presidente es que bajo una fiscalía que fue propuesta por Iván Duque en su gobierno y se van a quedar unos meses más, donde esa es la fiscalía que está juzgando a Nicolás Petro, a Laura Sarabia, a Armando Benedetti, a todos los que del círculo de Petro, que lo cual él estaba desesperado porque le cambiaran el fiscal o por lo menos la línea de simpatía de la fiscalía frente al gobierno. Porque también hay que decirlo, la fiscalía de Francisco Barbosa se politizó demasiado. Siempre ha habido un poco de política en la fiscalía, pero Francisco Barbosa claramente es una persona que más allá de cumplir con su función de ente acusador, lo que es hoy en día es un precandidato a la presidencia que anda dando arengas por todas partes eh, relacionadas con el gobierno, creando una figura de candidato o posible candidato a la presidencia con unas líneas muy claras que puede lanzar desde los micrófonos de ser fiscal general de la nación. Bueno,
eh, tú vives allá y esa quizás es la opinión que tengas tú y algunos colombianos o muchos colombianos. En Venezuela lo vemos distinto. En Venezuela quizás como no hemos tenido un fiscal de verdad que defienda la institución, más bien hemos tenido unos fiscales que eh, nunca han defendido la Constitución y han ido en contra de los ciudadanos de bien. Pues nosotros sentimos, o no voy a hablar en nombre de los venezolanos, pero yo en particular siento una gran admiración hacia ese señor que se ha enfrentado a un, Sí, a un, sí, a hay un que presidente. decirlo. Ha sido valiente, ha sido muy firme en sus posiciones. A mí me parece que se ha vuelto político, pero todo es político. Al fin y al cabo, todo es político. Pero volviendo al tema de la independencia de las instituciones, mira, tenemos una fiscalía que se le planta al presidente. Tenemos una corte que no se deja presionar ni por el presidente, ni por la gente que le echa ¿Y cómo los... está el ejército? Te pregunto ahorita. Eh, déjame simplemente ir haciendo como el checklist de las instituciones. Ok. Tenemos la Procuraduría General de la Nación que suspende al canciller porque comete ilegalidades, ¿no? Entonces, ahí hay una demostración de independencia de los poderes. Ahora bien, la relación con las Fuerzas Armadas es una relación muy distinta porque las Fuerzas Armadas nuestro país es un país que, como tú sabes, siempre ha vivido en la mitad de violencias, ¿no? Sí, claro. Una violencia política, una violencia guerrillera, una violencia narcotraficante, un terrorismo permanente, en fin, una cantidad de mezclas de todos los anteriores. Y este país es un país muy diverso, de regiones inaccesibles, distantes, donde el Estado no ha podido llegar, donde lo único que llegaba al Estado era, o los primeros en llegar a los puntos apartados del Estado, siempre eran los policías y los soldados. Aquí, cuando hay un derrumbe y se cae un puente, los primeros en llegar a reconstruir el puente son los ingenieros militares, ¿no? Cuando hay una tragedia, es la policía la que va a resolver, etcétera. Entonces, tenemos unas fuerzas militares que tradicionalmente han sido muy bien preparadas, muy fuertes y muy grandes. Sin embargo, el señor Gustavo Petro fue guerrillero y fue enemigo de las fuerzas militares. El señor Gustavo Petro dice que cuando él fue guerrillero fue torturado por el ejército, ¿no? Y el señor Gustavo Petro, en su línea ideológica y también en sus rencores personales, estoy seguro que odia a las fuerzas militares, ¿no? Y a las Fuerzas Armadas en general. Entonces, él llega y dentro de primero le tiene mucha desconfianza también, porque en su retórica caudillista, etcétera, él se ve como una especie de Salvador Allende y le da miedo que algún día le vayan a dar un golpe de Estado, ¿no? Entonces, lo primero que hizo Gustavo Petro con un ministro nefasto de defensa que nombró fue llegar a decapitar las Fuerzas Armadas, ¿no? Sacó más de 60 generales y en Colombia no es como Venezuela que tiene 2.000 generales. O sea, si en Venezuela hay 2.000 y pico generales, en Colombia no hay más de 100, ¿no? Entonces, de 100 sacó 60. Decapitó toda la cúpula de las Fuerzas Armadas, se llevó por delante toda la experiencia que tenían esas personas que llevaban 30 y pico de años en las respectivas instituciones y generó una especie de oleada de pánico entre las fuerzas militares. O sea, fue como una demostración de poder, como diciendo, aquí llegó el presidente de la República, su nuevo comandante supremo, y bajo ninguna razón, porque además en Colombia existe una cosa que se llama la facultad discrecional. El Ejecutivo puede eliminar a cualquier miembro de las fuerzas militares sin tener que darle ninguna explicación. Decapitó las fuerzas, las dejó muy desautorizadas, desempoderadas y muy desconfiadas. Entonces, hoy en día tenemos unas fuerzas que son más frágiles, que están muy confusas, porque además el señor Petro se lanzó su proyecto Bandera de la Paz Total, donde pretende hacer la paz
con todos los grupos ilegales y criminales habidos y por haber. Son por lo menos tres grandes vertientes de criminales con los cuales empieza decretando ceses al fuego. Entonces, las Fuerzas Armadas hoy en día no pueden, están como confinadas. Ha habido una disminución y una merma gigante en su capacidad de actuar y ha habido una diría yo, como una especie de desmoralización proveniente de las decisiones del presidente que las tiene muy arrinconadas. Tú me dijiste una frase, ha decapitado la experiencia. Sí, Eso es gravísimo. eso es gravísimo. En un país que tiene, ¿qué? 55, 60 años luchando contra la guerrilla. ¿Sí? Que haya No, no solo decapitado de eso, un plumazo eh, la experiencia. dentro de esa decapitación no solo estaba la experiencia en temas de las ciencias militares y policiales, está la experiencia en una materia que aún así subsiste de institucionalidad. Es decir, las Fuerzas Armadas, aún así, a pesar de que las decapitó, las desautorizó, las puso en un terreno casi que inferior a los grupos criminales con los cuales se está negociando la paz total, aún así son fuerzas que son institucionales. Son fuerzas que, o sea, aquí pensar en un golpe militar, en un golpe de Estado o incluso que las fuerzas militares le obedezcan al presidente en el sentido de voltearse contra el pueblo y contra la gente, eso es algo que yo no veo sucediendo en Colombia. Quiero hacerte una pregunta. Tú fuiste delegado especial para las garantías de seguridad de la FARC. ¿Qué diferencia hay entre la paz que firmó Santos y la paz total que propone Petro? ¿Por qué son diferentes? Mira, primero, la paz de Santos con las FARC fue un proceso lógico que tuvo un origen mucho más extenso. Es decir, aquí hubo un momento en la historia de Colombia cuando, por ejemplo, Ernesto Samper era presidente, donde la guerrilla crecía y crecía y crecía, y en esa época el gobierno tenía la aspiración de que en cada pueblito chiquito del país hubiera presencia policial o militar. Entonces, en cada caserío había 15 soldados, 60 policías, lo que fuera. Y la guerrilla de las FARC fue pasando de una guerra de guerrillas a una guerra de movimientos. Se empezó a atacar a las Fuerzas Armadas en grupos de a 2000, ¿no? Entonces, a los 60 soldados llegaban 1000 o 500 o 2000 guerrilleros y los arrasaban, y se los secuestraban y se los llevaban, generaron los campos de concentración. Ahí, eso era gobierno Samper. Cuando llega Pastrana, Pastrana hace una cosa que primero intenta hacer un proceso de paz con ellos, absolutamente frustrado, pero ese proceso tiene como efecto colateral que le quita la piel de oveja a las FARC. Ya las FARC, ante los ojos del mundo, ya no eran ese Robin Hood que roba a los ricos para darle a los pobres. Ya eran un grupo terrorista y narcotraficante. Y con el Plan Colombia, la ayuda que los Estados Unidos le daban a Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico empieza también a utilizarse contra la lucha contra insurgente, entendiendo que esos grupos guerrilleros eran narcotraficantes también. Ahí hay una alteración de las fuerzas. Entonces empieza a fortalecerse la Fuerza Armada, las fuerzas militares, hasta el punto de tener ya no 60 soldados en cada pueblito, sino tener 18.000 soldados en una base y una capacidad de movilidad suficiente para que esos 18.000 soldados puedan llegar a donde fueran necesarios. Ahí se crearon unas cosas que se llamaban las fuerzas de despliegue rápido y las brigadas móviles. Eso empieza a alterar el balance del conflicto porque además eso dependía del soporte aéreo. Andrés Pastrana con el Plan Colombia, donde Juan Manuel Santos era ministro de Hacienda y movilizó todos esos recursos, fortalecieron las Fuerzas Armadas, ¿ok? Luego viene Álvaro Uribe, y Álvaro Uribe era una persona absolutamente orientado a la confrontación militar, una persona que empoderó muchísimo las fuerzas militares, que ya venían bien equipadas por el gobierno Pastrana, y agarró esas fuerzas militares con Juan Manuel Santos de ministro de Defensa y le dio los golpes que nunca en la vida les habían dado a las FARC.
Eso generó que después de que sale Álvaro Uribe, Manuel Santos entra a ser presidente, esa derrota militar o sí, esos golpes militares generan que Juan Manuel Santos tome la decisión de sentarlos a ellos en la mesa de negociación. Entonces, si ves, esto es un proceso que tiene como unas etapas, por una parte. Por otra parte, fue un proceso completamente metódico y ordenado, donde se hizo un análisis con el Instituto Kroc de la Universidad de Chicago de los últimos 100, de los conflictos que habían terminado en el mundo en los últimos 100 años. Y se hizo un benchmark donde dijo, mira, aquí en Ruanda pasó esto y pasó lo otro. En Irlanda del Norte pasó esto y pasó lo otro. En fin, y se tomó las mejores experiencias de todo lo demás, de todos los procesos de paz del mundo y se trató de hacer una negociación lo mejor que se pudiera de acuerdo con ese benchmark y con esas experiencias internacionales con gente que había participado en el proceso de paz de Irlanda del Norte, con gente, con muchas personas intervinieron y con un seguimiento. ¿En qué se diferencia con lo que está haciendo Gustavo Petro? Que esto es un proceso completamente desordenado. Simplemente mandaron a una persona, al primer comisionado de paz que tuvo el gobierno Petro, que era una persona totalmente cercana al ELN, ese comisionado de paz, lo manda a negociar con el ELN. Es decir, era una negociación entre amigos, llena de concesiones, llena y al mismo tiempo las Fuerzas Armadas sufriendo el empobrecimiento que te acabo de contar que había sufrido. Entonces, todo lo contrario, es decir, en el proceso de paz de las FARC, Santos al mismo tiempo fortalecía a las fuerzas militares y a las Fuerzas Armadas. Aquí se debilitaron. El proceso de paz de las FARC tenía método, tenía metas. Este es simplemente una serie de concesiones con todos los grupos armados que se están aprovechando de esa circunstancia. El proceso de paz con las FARC terminó en un acuerdo firmado. Bueno, regular o malo, es lo mejor que se podía obtener en ese momento. Esto no va a conducir sino a un desgobierno en los territorios. Ahora, se puede estar o no de acuerdo con lo con el acuerdo logrado por el presidente Santos. Pero lo que sí es verdad es que eso fue a una especie de referéndum y no lo ganó. ¿Sí? E igual se aplicó. Se aplicó luego de, hubo un Se referéndum. aplicó y entonces se le dieron curules gratis a unos Después, señores que se portaron mal con la sociedad, que secuestraron, que asesinaron, que pusieron en vilo a toda una sociedad. Y entonces, ¿cuál es el mensaje a los que hacen el bien, a los que se bregan una curul a punta de visitar a su población, a sus ciudadanos? O sea, ¿cuál es el mensaje? Mira, mejor métete a guerrillero que te va a tocar lo mejor si eres de las altas, del alto mando, te va a tocar una curul gratis sin sudártela. Para que después en cualquier momento, cuando se molestan, van y se van y desertan y todo eso que sabemos. en todos los países donde ha habido un acuerdo de paz, lo que se ha hecho en el fondo es buscar cambiar la lucha armada por la lucha política. ¿Ok? Eso es un tema. No se desmovilizaron cerca de 15.000 guerrilleros, cerca de 15.000 armas dejaron de estar en manos de criminales que las usaban contra la población, para intimidar, contra las Fuerzas Armadas también, pero se le retiraron 15.000 fusiles al conflicto. ¿Y cuántas hay ahora? Ya va. Y después, y no solo salieron armas del conflicto, 15.000 personas se desmovilizaron, que era una cantidad de gente. Esa era la disyuntiva principal. O sea, si el gobierno de Uribe se hubiera perpetuado como se quería perpetuar, hubiera seguido la confrontación para acabar con las FARC, habrían tenido que matar a 25.000 colombianos más, ¿no? Que para la época del acuerdo de paz ya no eran 25.000, eran, di tú, 20.000, se desmovilizaron 15.000, O quedaron, sea, tú me estás hablando de 25.000 guerrilleros. ¿sí? Ajá. Esa era Y la cantidad de hombres que tenían las FARC. ok, eh,
no necesariamente había, o sea, en una confrontación hay gente que muere y mueren de ambos lados. ¿Cuántos militares, cuántos policías, cuántos ciudadanos que no eran ni policías ni militares murieron en todos esos años? ¿Cuántos? Porque a veces Alrededor hablamos de... de los guerrilleros que se No, murieron y no, yo oigo, por no, no, ejemplo, no, por supuesto. Le estás diciendo a un capitán de la Reserva del Ejército. Es lo decir, sé, lo sé. 200.000 personas murieron en el conflicto armado, más o menos, con las FARC. Y perdonarles la vida iba a parar la cosa. No, entonces, hubo un acuerdo que si tú ves Juan el Carlos, acuerdo, discúlpame que te lo diga así, pero es que a veces uno no lo entiende. O sea, yo no soy militar, yo soy ciudadana y me cuesta muchísimo. Y además estamos en manos en Venezuela bueno, en Venezuela está la guerrilla colombiana y está la guerrilla endógena que también se ha construido. Y en Venezuela, como ha pasado en Colombia, como pasó en Colombia, tenemos ciudades y pueblos tomados. La gente dice que muchos se han ido a tu país porque están buscando un futuro, porque no hay trabajo, pero también es porque los han desplazado. Y esa es la verdad. También hay madres que están huyendo con sus hijos porque se los quiere llevar la guerrilla. sí, Entonces, yo quiero que me lo expliques bien, porque ustedes han vivido un proceso que para nosotros ahora es nuevo. Lo veíamos a distancia, pero ya está ahí adentro. no, yo sé, mira, primero, este es un país donde principalmente por la influencia del narcotráfico se llenó de distintos grupos criminales, ¿no? Que tienen un negocio más rentable que cualquier negocio lícito que hay en el país. Entonces, este país ha tratado de resolver su problema de violencia de todas las formas posibles. Uno es confrontación militar y otro, y para que no nos enganchemos en la discusión de las FARC y del referendo y todo lo que quieras, mira lo que pasó, por ejemplo, con el grupo M19. El grupo 19, M19, al que pertenecía en su momento Gustavo Petro, es un grupo que era en ese momento, en esa época que todo era más chiquito, ¿no? Los Ujú. teatros eran más chiquitos, las vías eran más chiquitas, los carros eran más chiquitos, todo era como a escala. En ese momento el M19 era tremendamente amenazante para la estabilidad. De hecho, hace 38 años, el M19 se tomó el Palacio de Justicia y asesinó a todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, o no a todos, a casi todos, y una cantidad de civiles inocentes. Es decir, eso fue un golpe a la institucionalidad. Eso sí fue, las FARC nunca llegaron a ser nada parecido, nada tan cercano al corazón de la democracia. Es decir, esto se Pero acaba. ahora un miembro del M19, un ex miembro del M19, llegó a la presidencia y vimos lo que vimos este jueves con banderas Pero del M19. te invito a oír mi edición de hoy de Enclave Podcast, Ajá. porque hablamos precisamente con Yesid Reyes, hijo de Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema en ese nefasto día que mataron, entre otras, Alfonso Reyes Echandía. Y si bien desde el punto de vista de principios es igual de malo, o sea, el M-19 logró entrar al Palacio en la confrontación que hubo en el intento de retoma por parte del ejército, se prendió el Palacio y se murió todo el mundo, ¿no? Eso no se puede comparar con 200 gatos deseducados que ni siquiera sabían, tú miras, hay pancartas que ni siquiera tienen la ortografía para mandar los mensajes. En algunos medios de comunicación que los entrevistaron, eran muchas de ellas personas completamente incultas que no sabían por qué estaban ahí protestando. Otros sí, que es que fuera el narcofiscal y que elijan al nuevo fiscal, etcétera. Pero eso, si bien, repito, tiene cosas que en tamaño se difieren de lo que pasó en el año 85, en, tiene de grave que fue Afortunadamente, ordenado por el presidente, afor- claro, por supuesto, pero, tiene de grave que fue mandado en parte por el presidente de la República
o aupado por el presidente de la República. Entonces, pero bueno, volviendo a los procesos de paz que estábamos hablando, el M-19 se desmovilizó en el año 89 y de ahí un grupo que era una amenaza para la democracia y que quería la toma del Estado, como de hecho se tomó la justicia en un día determinado, ese grupo se desmovilizó y de ahí salieron muchos de los políticos que son personas respetables hoy en día, que han hecho buenas gestiones. Piensa, por ejemplo, en una persona como Antonio Navarro Wolf, que Mm. ha sido ministro, mejor gobernador del país, mejor alcalde del país. En fin, una persona, de ahí salieron los que se quisieron ir a la institucionalidad. Es un poco lo mismo. Fue su forma de cambiar las armas o la política por las armas a la política por los votos, ¿no? Aquí pasó algo similar y ese regalo de las curules a las FARC, que todo el mundo critica tanto, no es una cosa indefinida. Es mientras ellos tenían la oportunidad de organizar un partido político, de crear un supuesto constituency para reunir los suficientes votos para hacer un partido común y corriente. Ahora, ¿qué pasó? No estaban preparados. O sea, el partido político de las FARC es un fracaso. Pasa lo que le pasa a muchas personas que no están preparadas para gobernar, como el pacto histórico, en el sentido de que terminan peleándose entre ellos, ¿no? Entonces, ahí están disfrutando de unas curules, pero eso se les va a acabar. Después, si no se las ganan por los votos, no van a estar ahí. Entonces, eso fue producto de una negociación. Así le indigne muchísimo a muchísimas personas. Y hay otros aspectos que mirar. Hay un sistema de justicia transicional diseñado, hay un sistema de reparación a las víctimas diseñado, hay muchas cosas que buscan atender las causas raíces del conflicto. Sin embargo, como tú decías ahorita, ese acuerdo de paz fue sometido a un referendo que se perdió. Después Es que de que esa se perdió justicia el referendo, transicional, esa después justicia de, después de que se transicional, perdió el discúlpame, referendo, fue modificado y fue sometido a otra aprobación del Congreso. esa justicia transicional a mí también me parece una justicia que beneficia a un grupo y a los demás no. O sea, que beneficia a los violentos. No, te invito a que leas Yo a veces los también, tú sabes que pronunciamientos de la... me he puesto a escuchar sobre todo cuando han ido los expresidentes a esta comisión de la verdad, y he escuchado también a los grandes capos, de, bueno, a toda esta gente. Y de verdad, yo digo, ¿de verdad esto es una comisión de la verdad o es una comisión para caerse a cobas unos y Hay, hay otros? dos, hay dos cosas distintas. O sea, el acuerdo de paz de Juan Manuel Santos, cosa que, por ejemplo, no está pasando con las negociaciones de Gustavo Petro, creó una institucionalidad, ¿ok? Creó una agencia nacional de tierras, entendiendo que la mala distribución de la tierra siempre había sido una causa de la violencia en los territorios. Creó una agencia de renovación del territorio para generar desarrollo en el campo, llevar vías, llevar que la gente pudiera sembrar algo distinto a la coca y tuviera formas creó una unidad de víctimas, ¿no? Donde las víctimas del conflicto de cualquier corriente tenían el derecho de ser protegidas por el Estado. Y creó dos cosas. Una comisión de la verdad que tenía un periodo limitado para producir unos informes acerca o tratando de contar qué fue lo que pasó en el conflicto, número uno, y una justicia especial de paz para que se tramitaran con un sistema especial todos los distintos crímenes y aberraciones que produce un conflicto. Porque en un conflicto como el que nosotros hemos vivido, había errores de lado y lado. Es decir, háblame de los falsos positivos, ¿no? Que el ejército de tu país haya asesinado a 6.000 personas simplemente para mostrar resultados, 6.000 personas que no eran combatientes y las mataban y les ponían un uniforme simplemente para cumplir con las metas que les ponían en materia de body count y de resultados. Eso es una desgracia
que mancha a toda la sociedad, ¿no? No le vamos a echar la culpa ni a unos ni a otros. Todo el pueblo colombiano carga Es que con en los este últimos años, pueblo. quizás eso es lo que me pasa, que en los últimos años oigo más de los falsos positivos que de las aberraciones de los secuestradores. No, los ¿Entiendes? dos, hay los Bueno, dos. pero eso es lo que oímos en Venezuela, o sea, los falsos Sí. positivos, el presidente tal, Claro. el falso positivo, siempre son falsos positivos y resulta que la FARC o estos grupos subversivos, bueno, las condiciones los fue llevando a esto y entonces resulta que los guerrilleros era gente que no tenía otra posibilidad. Ese es el discurso, esa es la narrativa que he oído en los últimos años. No, no, yo creo que es la narrativa mejor dicho, uno de los problemas que tiene nuestra posverdad que tenemos hoy en día es que normalmente la gente oye solo a quien dice lo que uno quiere oír, ¿no? Entonces, yo te invito, Nitu, a que mires, por ejemplo, los pronunciamientos que ha hecho la Justicia Especial de Paz en casos como los secuestros como mecanismo de guerra por parte de la subversión de las FARC. Mira, Lo haré, porque así mira como los te digo casos, que he oído hay la una Comisión de la investigación, Verdad. hay una investigación sobre la instrumentalización eh, de las mujeres y el reclutamiento de menores por parte de la guerrilla, unos pronunciamientos que son, pero durísimos, 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 que eventualmente van a terminar en condenas. No, si yo no te digo que no haya pasado, lo que te estoy es diciendo que la narrativa que he escuchado en los últimos tiempos es la otra. Entonces uno dice, oye, vale, porque es igual de lo que pasa en mi país. ¿Cómo te explico? Hoy en día en mi país, los buenos, son los que hacen las cosas mal. Es que no hay buenos y malos. Yo, Eh, yo te decía una frase el otro día que conversamos, que cuando yo me devolví de Venezuela me llamó un asesor y me dijo, chico, tú tienes el don de la ambigüedad. Yo creo que yo tengo el don de la ambigüedad y ese don de la ambigüedad consiste en poder ponerse en los zapatos de unos y otros, de entender 360 grados un conflicto para poderlo explicar, no para tomar partido. Yo no, por supuesto que no, jamás estaré del lado de lo que hicieron los grupos criminales o grupos yo terroristas o sé. grupos subversivos, pero también entiendo la complejidad de una historia como la nuestra donde, y también entiendo un poco el antecedente de un gobierno como el de Gustavo Petro. Fíjate que en Colombia, un país lleno de desigualdad, uno de los países más desiguales de este hemisferio, nunca había habido un presidente de izquierda porque siempre asesinaban al candidato, siempre asesinaban al candidato de izquierda y eso era sistemático, eso era, mejor dicho, nunca, no hay ninguna excepción a ¿Y lo que quién te lo estoy diciendo. asesinaba? La Hay derecha. fuerzas oscuras, la derecha, los militares, los partidos políticos en una época, los partidos que estaban, o sea, los partidos conservadores nunca permitieron que hubiera gente en la época, sobre todo donde el comunismo era, o sea, había una guerra mundial contra el comunismo. Claro, así como la izquierda mató a Entonces, los magistrados. sí, claro. Entonces, un país así de desigual nunca había tenido un gobierno progresista por las razones equivocadas, porque matábamos al candidato. Lo que pasó hoy no es sino o sea, lo que pasó hoy en el sentido de que un tipo como Gustavo Petro haya sido presidente de la República, es, o sea, algo cambió, algo cambió. ¿Qué pasó que en esta oportunidad no tuvo el destino trágico que toda la vida tuvieron los candidatos de la izquierda o que fueran progresistas? Yo creo que lo que pasó tiene que ser positivo, ¿no? Que no hayan matado al candidato, pues mejoramos un poquito, ¿no? Y que haya podido un candidato haber llegado ahí, malo como es, pésimo como es, pues por lo menos es una demostración de que la democracia funciona. Ahora, que lleguen otros, que cuando este tipo termine de malgobernar, ganen otros, sería lo ideal. Mira, Juan Carlos, este es un tema que daría bueno, la empezamos tú y yo en persona y creo que
tenemos algunas similitudes, en algunas cosas estamos de acuerdo, yo creo que en la mayoría no estamos de acuerdo, pero qué maravilla que nos respetamos, que yo te oigo, que tú me escuchas y que después yo sé que cada uno en su hogar piensa, ¿no? Uno reflexiona, yo pienso mucho las cosas que me dices de verdad. Ahora, en razón del tiempo, este, yo, tú que viviste tantos años en Venezuela y que conoces bien a Venezuela, eh, qué crees tú que puede pasar en un país este, donde una candidata ganó unas elecciones primarias de forma avasallante, donde el régimen la inhabilita, donde la puerta giratoria vuelve a funcionar y entonces saqué a los sobrinos de Cilia, acusados y sentenciados de narcotráfico, y saqué a Alex Saab, que todo el mundo conoce su historia. Pero entonces resulta que ahora hay 4 dirigentes del partido de María Corina desaparecidos, que nadie los ha podido ver. Ahora es esta Rocío San Miguel, esta directora de una importantísima ONG, también presa. Bueno, aparte de los 240 militares, etcétera, todo lo que conocemos en Venezuela. ¿Hacia dónde vamos? Mira, Y es con crítico. Petro de aliado. Sabes que yo no creo que Petro no se toma la foto con Maduro tanto. Él no se Ah, no, identifica. y ha ido 4 veces. No, yo sé, ha ido 4 veces, pero en distintas condiciones. Primero, Petro necesitaba resolver algo que yo creo que no estaba funcionando bien, o creo no, que no estaba funcionando bien, que era que dos países hermanos con una frontera de 2.200 kilómetros no se hablaran, que los puentes estuvieran cerrados como en la guerra, Sí. como en Alemania, ¿no? Mm, Entonces, eso había que resolverlo y eso fue uno de un logro que hay que reconocerlo para bien o para mal. Es decir, tú tienes un vecino que es ladrón, pero para algo tienes que hablar con él, ¿no? Eh, entonces, yo creo que Petro es tan cerrado que él realmente no tiene amigos. Tiene un círculo muy cercano de amigos de los que militaron con él en la guerrilla, que están en la clandestinidad, etcétera. Pero Petro no es un tipo confiable para nadie, ¿no? Para construir nada. Y creo que Petro, por otra parte, está buscando sobresalir en algo, ¿no? Sobre ser un líder. Entonces ha intentado causas como que Colombia es la potencia mundial de la vida. Entonces es el defensor de la Amazonía y de la descarbonización y es el defensor de una cantidad de cosas. Está como buscando algo por el cual volverse un líder de alguna naturaleza y obviamente en la oportunidad de tratar de ser un mediador con el régimen venezolano de Nicolás Maduro, lo están tratando de vincular como eso. Yo creo que Estados Unidos cree que si va a Petro y le dice a Maduro que devuelva ahora las puertas de la democracia, Maduro le va a hacer más caso. Yo creo que lo que está pasando allá ha superado por lejos todos los límites de lo que es tolerable desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista de todo. Creo que desafortunadamente eh, estos acuerdos y estos intentos que ha habido han terminado en instancias meramente transaccionales. Dame un preso, te doy dos, ¿no? Y así, y se volvió transaccional la búsqueda de una salida democrática al conflicto. Y creo que lo que está pasando con el caso de María Corina, con el caso de todos los opositores que han tenido alguna posibilidad de hacer, de representar una amenaza desde el punto de vista de unas elecciones chuecas o no chuecas contra Nicolás Maduro, han terminado defenestrados. Y mm. eso yo creo que el mundo por lo menos tiene que decir que no somos tan pendejos y no nos vean la cara de estúpidos para creer que eso que están haciendo no es sencillamente una forma de inhabilitar, de aniquilar a tu enemigo. Yo creo que la comunidad internacional tiene, la política y la diplomacia es transaccional.
pero tiene unos límites, que es los límites de la dignidad de un pueblo, los límites de la dignidad hasta de las personas que no estamos vinculados, pero que observamos que nos están creyendo idiotas. Eh, entonces, creo que hay un deber moral, un deber ético, un deber legal de todos los países de decir, no te creo lo que estás haciendo, no te creo lo que estás haciendo. Yo creo que inhabilitar a los pocos candidatos que le podrían dar una pelea y le ganarían a Nicolás Maduro es hacer trampa en el juego. Bueno, lo que pasa es que esto ya lo vimos también en Nicaragua. Ahora estamos viendo, es que de verdad la región se nos ha complicado, Juan Carlos, porque vemos en Brasil, por ejemplo, a Lula metiendo preso a ministros o exministros de Bolsonaro, persiguiendo a Bolsonaro. Estamos viendo, por ejemplo, la persecución dantesca que hay contra Milei. Estamos observando, bueno, cómo AMLO quiere cambiar la constitución también. O sea, es una región Pero realmente convulsionada. mira qué pasa en Estados Unidos, está pasando en tantas partes, se volvió una, una judicialización de la política y una politización de la justicia, ¿no? Y a eso además, métele el tema de las masas, que eso empezó a salir de años para acá que empezaron las protestas en Barcelona, en París, en la primavera árabe, en todas partes empezó también a eso a ser un campo de batalla político igual. Entonces, mira que lo que está pasando en Colombia con la Corte Suprema es parecido a lo que hizo Donald Trump el 6 de enero del 21, es parecido a lo que hizo Bolsonaro Bueno, también. a No, Donald Trump no se le ha aprobado eso. O ah, sea, bueno, ya va. no, no, yo creo que sí. O sea, Bueno, no, yo yo he creo que visto. las decisiones son Yo creo tienes que lo que le están que haciendo más bien a Donald Trump ahorita es una bestialidad, un hombre que está batiendo los récords y resulta que ahora hasta un juez está diciendo que bueno, que a Biden no se le puede meter preso porque es que él no se acuerda mucho de lo que le pasó cuando fue vicepresidente. Oye, si no sabe lo que pasó cuando fue vicepresidente, yo no sé cómo maneja la administración de Estados Unidos. O sea, lo que pasa es que estamos en un mundo bizarro, realmente. totalmente loco, totalmente Sí, loco. completamente loco. Y tú no vas a poder nunca convencer al otro lado de que piense como tú. Eso es lo peor No sé, a mí me cuesta mucho convencerte a ti, y eso que somos amigos, y a ti te cuesta mucho convencerme a mí. no, lo que pasa es que yo, como te dije, yo tengo el don de la ambigüedad. Lo sé, lo sé. Juan Carlos, qué placer de verdad conversar contigo. Espero que este no sea el último. No, Nito, cuando quieras, me invitas y ahí estaremos. Y siempre es un honor conversar contigo, conversar con las personas que todos los días se ponen la camiseta para luchar por Venezuela, por los derechos de su gente, que toda la gente, con todas las personas que todavía tienen la capacidad de indignarse y no volverse indiferente frente a lo que ocurre aquí, allá, donde sea. Creo que siempre es un honor poder expresarte y poner tu voz para compartir un poco Lo, estas mi- ideas. lo, lo mismo digo, Juan Carlos. A mí me encanta conversar contigo. Quiero agradecerte además públicamente muchas cosas en que has ayudado a los venezolanos, desde los lugares en que has estado y bueno, eso será otra historia que algún día contaremos. Te quiero un montón. Gracias de verdad por este tiempo y con ustedes, amigos. Lo Hasta una mismo, próxima oportunidad.